En Antena La Hora Feliz de Radio Ven Interactivo 100% Voz Evangélica Nacional. Nos encomendamos al Señor esperando tener un programa de mucha edificación para tu vida. Hoy La Hora Feliz tiene una edición especial para el día de hoy. Nosotros hemos invitado a un querido hermano. Para mí me es difícil presentarlo porque es un profesional consumado, tiene rangos militares, teólogo bíblico. Es muy difícil ponerle un título a él. Yo le digo Don Jovino. Jovino, Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar la invitación. Dios te bendiga, ministro Josué Ceballos. Y para mí, una vez más, Itero, le estoy letífico en compartir contigo, ya que en una ocasión tuve el honor de estar aquí arrechanado compartiendo con este público que con asiduidad honra a Dios siguiendo tu espacio. Alaba. Jovino, en el día de hoy nosotros queremos hablar, queremos escuchar también de ti, conociendo lo acucioso que eres, conocer algo sobre Israel moderno, Palestina, conflictos. Mucha gente ignora, mucha gente tiene deficiencia de conocimiento sobre este tema y a veces vemos hasta creyentes dando opiniones que pudieran resultar contraproducentes y sin duda son resultado de niveles de ignorancia sobre este tema tan complicado, tan complejo. ¿Qué nos pudieras tú decir en el día de hoy sobre el tema Israel, el tema palestino? Para comenzar, hay que irse a la historia de cómo pulula la nación de Israel. Dios llama a un hombre llamado Abraham, hoy yo digo Abraham ben Taret, que tenía variopintos hermanos, lo llama, y este llamamiento santo, él tempera el llamamiento. Génesis en el capítulo 12, y si usted se explaya y busca, en hebreo se llama Bereshit, el capítulo 11, capítulo 12 en adelante aparece en escena Abraham. A partir de Abraham, su obediencia, nace lo que se llama un pueblo que Dios iba a utilizar para revelar quién es Él. Se iba a autorrevelar a través de una nación llamada Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y de ahí continúa. O sea, Abraham es elegido para una tarea, para una misión, como un instrumento. Un instrumento, porque Abraham venía de una cultura politeísta. Su padre, Taret, Josué le llama politeísta. Entonces, cuando Dios se le aparece a Abraham, nota que Dios nunca le habla a Abraham de salvación. Nunca. Yo estaré contigo. Cuando le digo que yo soy el Shaddai, era que iba a practicar la postectomía, la circuncisión. Dios, mira, no te preocupes, yo estoy contigo. Nada te hará falta. Nada te va a hacer falta. Porque Abraham tenía a Dios dentro del marco como lo tenían los demás. Bueno, se me apareció Jehová, mi padre fue politeísta, él va a ser mi Dios personal. Y cuando fue conociendo a Dios, lo fue amando cada día más. Y Dios dice, yo sé que Él va a enseñar a sus hijos a que me obedezcan después que Él parta. Entonces, de ahí nace la fe de Abraham, que toma a Jehová como único Dios verdadero, que es el único. Dios escoge ese hombre y de ese hombre, por la fe de ese hombre, viene lo que hoy se conoce como Israel. Llegamos a Moisés. A los judíos los toman los egipcios, los asirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, los bizantinos, los musulmanes, los mamelucos. El imperio otomano también toma a los judíos. Es decir, fue una cautividad olímpica que pasó ese pueblo. Entiendan, oyentes, un pueblo que Dios ama por misericordia. Jovino, haciendo ese recuento de pueblos que subyugaron al pueblo judío, sin duda hay que pensar qué raro que ese pueblo no fue disuelto, que no desapareció, que sus tradiciones, que su costumbre, que su integridad como nación no desapareció a pesar de haber sido objeto de tantas invasiones, de tantos cautiverios. Cantidad de pueblos, de lenguas han desaparecido
con menos que ellos. Y con más poder terrenal que Israel. Sin embargo, tu pregunta es importante. Israel es un milagro del Dios creador. Por eso no ha desaparecido. Si Dios no hubiese estado a favor de Israel, hace tiempo que Israel no existiera sobre la tierra. No un asunto de ahora, de estos días, ¿no? No, eso es miles de años atrás. ¿Cuándo fue que Faraón, o llamado Hasepuk, el hijo de Faraón mayor, tomaron a Israel? Miles de años atrás se habla. 3.000, tal vez. 3.000, 4.000, el imperio medo-persa. Los romanos es reciente. Los griegos son recientes comparado con Asiria y Babilonia. Sin embargo, ahí está Israel. Un dato que debo hacer notar es el siguiente, hermano Josué. Cuando el imperio otomano estaba ahí, los turcos estaban ahí, llega el momento de la Primera Guerra Mundial, 14 al 18. 100 años atrás. 100 años atrás. 100 años, justamente. 100 años atrás. Los ingleses, por un acuerdo, en 1917, tomaron lo que se conoce como Israel, tomaron Cisjordania, la Franja de Gaza fue tomada por los ingleses, entraron. Aquí aparece un canciller, un funcionario llamado Balfour, se escribe Balfour, que era aliado, conocía a un señor llamado Teodoro Herz. Era un sionista que venía escribiendo acerca de la emancipación de Israel. Entonces, él propone, Balfour, en su declaración, que los judíos comenzaran a llegar una vez más a su patria. Entonces, llega el momento en que Israel no es Estado, es una nación, porque en ciencias políticas se enseña que Estado y nación no es lo mismo. Entonces, perdón, Jovino, haciendo un pequeño recuento, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los tiempos de Jesús había cierta integridad territorial de los judíos, pero luego de la invasión romana con Tito en el 70 después de Cristo y luego de otras invasiones, la comunidad judía que vivía en esa zona prácticamente emigró, se dispersó, quedó un núcleo pequeño, pero prácticamente se fueron dispersados aún más de lo que habían estado en tiempos bíblicos, ¿verdad? Tenemos a Antíoco Epífanes, los macabeos, tenemos también lo que se conoce como la llamada diáspora, que es lo que usted quiere decir. Israel estaba ahí, pero siempre estaba subyugado. Siempre había un impuesto que pagar o había una potencia encima de ellos. Fueron soltados, lo agarró uno, lo agarró otro, ya les dije a los oyentes. Egipcios, asirios, babilónicos, medopersas, griegos, romanos, los bizantinos. Entonces, musulmanes y Balfour, que era británico. Británico, porque Inglaterra o el United Kingdom tomó en un acuerdo que hubo. Y gracias al Señor que fue Inglaterra por el protestantismo que hay. Cuando llegan ahí, llega el momento en que Inglaterra dice, pero hay que resolver este problema entre judíos y los árabes. Y quiero especificar que no todo el judío es israelí y no todo el israelí es judío. Eso es importante. Entonces, es como que no todo musulmán es árabe. Eso mismo. Y no todo árabe es musulmán. Excelente. Irán, están allá musulmanes, pero arábigos no. Entonces, llega el momento en que el 29 de noviembre de 1947, la ONU se reúne y da una resolución histórica, la 181. 33 países votaron a favor, 13 países votaron en contra y 10 se abstuvieron. ¿Dónde estaba República Dominicana en ese grupo? Estuvo en lo que a favor. La República Dominicana. De los 33 países, República Dominicana votó a favor de que tanto Israel como los palestinos se situaran 55%
de judíos y un 45% de árabes. Oiga esto, de los 3 en contra, el único país hispanoparlante que votó en contra fue Cuba. El único. Tiene que irse a Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El único fue Cuba, hispanoparlante. Y de los 10 países que se abstuvieron, 6 fueron hispanoparlantes. Un dato importante. Entonces, llega el momento en que era el 15 de mayo de 1948, donde Inglaterra iba a entregar ahora el poder a las 2 autoridades, a los judíos y a los palestinos. Como el 15 de mayo caía Shabbat, era un Shabbat, un día de reposo, David Ben Gurión, quien fue el primero en cuanto al nuevo Estado de Israel, fue al Museo Nacional del Pueblo Judío. Tenía la foto detrás, discúlpenme, de Teodoro Herzl, y leyó la nueva constitución del Estado judío. Jovino, en ese momento, la población de esa zona, ¿cómo estaba dividido? ¿La mayoría era 50-50 o había...? No. La mayoría de la población era arábiga, porque después de la declaración de Balfour, comenzaron a emigrar paulatinamente judíos hacia ese pedazo de tierra, 348 aproximadamente kilómetros, llegaron allí. ¿Y qué sucede? Había muchos árabes allá, por eso hubo una protesta. El 14 de mayo, David Ben Gurión lee la declaración, la nueva constitución. El 15 de mayo, los ingleses se van y ahí mismo 5 países, Egipto, Irak, Jordania, Siria y Líbano, le entraron a la conga a Israel. Acabando de formarse, el bebé naciendo. Horas de nacer. Salió el último soldado británico, inmediatamente le entraron. La Biblia dice, para los oyentes, quiero citar la Biblia, en Isaías, oiga que dice la Santa Escritura de ese día. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Aquí está esta profecía de Isaías 66:8, cumpliéndose el 14 de mayo 1948. Esos 5 países se aliaron y resultaron devastados por Israel. Un país recién formado derrota 5 ejércitos. Pero 5 ejércitos. Ya establecidos regulares. Regularon ejércitos. Pero Israel devastó la aviación, el ejército. Sí, Israel acabó. No pudieron. Jovino, no hubo ninguna ayuda externa, ningún país, ninguna no. potencia fue a darle la mano, ni mucho menos. Bueno, ellos mismos dicen, los soldados, hay testimonios de soldados de esos países que estando ellos en batalla, un gran ejército en caballos blancos y gente montada en los caballos blancos venían hacia ellos. Miles y miles. Y cuando ellos veían eso, soltaban las armas y corrían. Yo tengo un video que se llama Contra todos los pronósticos, sobre algunas de esos testimonios que tú mencionas. Y yo creo que es importante que se entienda que cuando uno ve esos testimonios de soldados, de gente que participaron, que no son cristianos. No. Ellos describen lo que pasó
Y ellos mismos dicen, nosotros no tenemos explicación. ¿Qué fue lo que pasó? Se da el caso de un campo minado que de repente había un pelotón israelí que tenía que cruzarlo, no sabían por dónde ponerse porque estaba todo minado y de repente de la nada un viento recio sopla durante todo una hora, aclara el territorio y se sale a la luz todas las minas y ellos pudieron caminar. ¿Quién hizo eso? Ellos no se lo atribuyen a Dios, pero nosotros sin duda podemos decir que el Dios de Israel estuvo de su lado en ese momento. En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros. Ese vosotros es el pueblo judío. Y vosotros estaréis tranquilos. Estad quietos y ved la salvación que Jehová dará. O sea, Jovino, que vemos el milagro de un pueblo que a pesar de tanta dominación, de tanto cautiverio, de tantas conquistas, se mantiene la integridad de una nación, de una religión, de un idioma. Luego vemos que en su nacimiento 5 ejércitos poderosos combaten contra él y logra prevalecer. ¿Cuántos milagros van? Suficientes como para uno poner atención de que ese país no es cualquier país. No es cualquier país. Quiero citar la Biblia, porque es la Biblia. Zacarías 2:8. Oigan lo que dice la Escritura. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? El Dios eterno. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca a la niña de su ojo. Esa es la palabra del Señor. Es decir, el que contradice este texto no cree en el Señor. Está negando la fe. Ahora, Jovino, ¿y qué sucede? Bueno, es que Dios es soberano. Y yo no puedo cuestionar la soberanía del Dios Todopoderoso. Hermano Josué, pasan los años, Israel defendiéndose. La guerra del Yom Kippur en el 73. Sí, pero vámonos antes del Yom Kippur. Al-Fatah se crea en el 59. Al-Fatah es la organización, el brazo militar de la Organización de Liberación de Palestina, ¿verdad? Sí, que luego pasa a la Autoridad Nacional Palestina, que la lidera Yasser Arafat, que fue el creador junto a 2 más árabes en Kuwait. Al-Fatah, que lo correcto es Fatah, que significa conquista, es un brazo armado terrorista. ¿Para qué? Para eliminar a Israel. Porque los planes de exterminar a Israel aparentemente nunca han cesado. Pero eso viene desde allá, de Faraón. O sea que... Herodes. ¿Y quién está detrás de ese plan? El diablo. Entonces, o sea, es sumamente importante que la gente entienda que han atentado contra la integridad de Israel, porque Israel representa un instrumento de Dios. Israel es una huella de Dios en la tierra. Indubitable. Borrar esa huella sería declararle la guerra directamente a Dios. A Dios. Ya que no le puedo dar un balazo a Dios, le doy un balazo a su instrumento aquí en la tierra. Entonces, nosotros vemos cómo en este siglo que recién pasó, Israel tiene que defenderse, tiene que pelear por su existencia. Me está mencionando el caso de Al-Fatah, me está mencionando el caso de esas guerras. Pero te quiero mencionar, del 5 al 10 de junio del 67 viene la guerra de los 6 días. Los mismos países se reúnen a pelear contra Israel. Egipto un día de reposo, ¿verdad? Sí, bordea la zona, quiere que la ONU salga, e Israel, ya el Mossad que estaba creado, se dio cuenta. El Mossad es el servicio de inteligencia judía más grande del mundo. Luego le sigue uno que no lo menciono, y luego le menciono la CIA, pero el segundo no lo menciono por un asunto de discreción. El Mossad, el servicio de inteligencia más grande del mundo. Porque David Ben Gurión dijo, nuestra nación debe ocuparse de buscar inteligencia. Y creó el Mossad. Entonces, los mismos 5 países se reúnen para atacar a Israel. Israel en 6 días demolió
Eso, vaya a internet y ponga la guerra de los 6 días. Nuevamente David vence a Goliat. Nuevamente, pero fue catastrófico. Israel acabó. Luego los países comienzan a darse cuenta como que el poderío de Israel, aunque no es gran cantidad, pero tienen una inteligencia que van al lugar justamente para atacar. El Yom Kippur, 73. Luego siguen los combates, pero en el 87... Jovino, vamos a hacer una pausa porque tenemos cosas que anunciar ahora. Así que mantenemos a la gente ahí en la expectativa. No se vaya, no mueva el dial de su radio, que continuaremos conversando con don Jovino Guzmán Batista. Así que mantente con nosotros. Recuerda, esta es la hora feliz de Radio Ven. Continuamos en la hora feliz de Radio Ven, interactivo 100% de esta tu voz evangélica nacional. Y antes de continuar, te motivo para que le des gracias al Señor. Aprovecha donde quiera que te encuentres. Revisa tu vida, si hay algo, si has recibido algún favor de Dios. Estoy seguro que sí. Aprovecha y dale gracias a Dios porque Él ha sido bueno, fiel, paciente, misericordioso, bondadoso, ya tú sabes. Ahora sí, continuamos con este programa especial con don Jovino Guzmán Batista. Hoy conversando sobre el tema de Israel, la nación de Israel, pasado, presente y futuro. Jovino, nos quedamos en el 1980. En 1980, pero quiero echar hacia atrás para dar una pincelada importante. En 1917, los ingleses tomaron la Franja de Gaza y Cisjordania. En 1948 los egipcios tomaron esta parte. En la guerra de los 6 días, Israel destruye a estos países en cuanto a esta guerra. Israel tomó ahora la Franja de Gaza, Cisjordania, también tomó lo que se conoce como el hábitat del Golán y la península del Sinaí perteneciente a Egipto. Israel estuvo ahí hasta, atención, el 2005. En 1994 hubo el acuerdo de Oslo. El acuerdo de Oslo, la OLP. Se reúnen con Israel y con este acuerdo poco a poco Israel va saliendo. En el 2006 tenemos ahora el grupo Hamas con Al-Fatah, que entra en un combate fratricida de 5 años. ¿Cómo se forma el grupo Hamas que está en un combate siempre con Israel? Sucedió en el año 1987 que, según un accidente de que un judío se estrelló y mató a 4 palestinos. Comenzaron a tirar piedras. Entonces el ejército israelí disparó. Comenzaron a la gente a seguir tirando piedras y se le llamó la primera intifada. Intifada significa levantamiento. La primera intifada. Aquí surge este grupo llamado Hamas, que significa fervor. El grupo Hamas surge en 1987. Aquí se forma este grupo armado terrorista. ¿Qué sucede? 2006-2011, Fatah estaba aquí en la Franja de Gaza. El grupo Hamas, en una lucha cruenta, atención, los mismos árabes pelearon y Fatah defenestró, expulsó de la Franja de Gaza y los envió a Cisjordania. Ustedes notan que en los combates Fatah no pelea, pero pelea Hamas. Siendo Fatah creado primero, 1959, un grupo terrorista armado no se inmiscuye en guerras de terroristas
o terrorismo para combatir Israel unido con Hamás, porque se están uniendo paulatinamente. En el 2013 se volvieron a dialogar, porque ahora mismo la Franja de Gaza está controlada 1.800.000, 700.000 por el grupo llamado Hamás. Ese grupo tiene el control allí. O sea, Jovino, para que la gente también tenga esta perspectiva, los palestinos se han dividido en dos grupos, sí, geográficamente separados. Está Cisjordania y está la Franja de Gaza. Ambos territorios están constituidos mayoritariamente por palestinos, ¿verdad que sí? Sin duda. Sin duda. Pero los palestinos se han dividido en dos en términos de la dirección política. Fatah en Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza. Entonces, en el caso de Fatah, Fatah ha ido, si entiendo bien lo que tú estás planteando, ha ido aceptando y reconociendo la existencia de la nación de Israel. Sí. Mientras que Hamás no reconoce la existencia del Estado judío, sino que parte de sus principios es atentar permanentemente contra la existencia del pueblo judío. Justamente esa explicación morrocotuda, cuando este joven, ya pasó el tiempo, llamado Yasser Arafat, reconoció a Israel como Estado, el grupo Hamás le llamó pérfido, que era una felonía, que era una traición a los árabes, a los musulmanes. Y por eso esta división ideológica de este grupo armado, cuya ideología es nacionalismo palestino, fundamentalista islámico, yihadismo, porque lo que se conoce como la yihad, la guerra santa, ellos la aplican, el Estado Islámico. Entonces, uno ve cómo está el combate. Hamás ataca a Israel, cese de fuego, pone niños, niñas, ancianos de lugares para atacar a Israel. Esconde armamentos en hospitales, en escuelas. Entonces Israel, atención, que tiene el servicio de inteligencia más avanzado del mundo, sabe dónde están escondidos y dijo públicamente: si nos atacan desde ahí, lamentablemente, ahí tendremos que atacar. Le preguntaron al embajador en una ocasión: señor embajador, ¿qué tiempo tomaría Israel para tomar la Franja de Gaza completa? Un día. En un día, Israel toma el control absoluto o completo en la Franja de Gaza. Pero a ellos no les interesa. Atención, note esto. Yo viajé a Israel, usted viajó a Israel. Las noticias en Israel solamente surgen, se publican las malas. Que matan, que matan, que matan. Pero el avance en Israel no se publica. El grupo Hamás, su carta fundamental dice que hay que eliminar el Estado de Israel, borrarlo de la tierra, que es una misión imposible. Porque Dios estableció a Israel como nación y ya la higuera reverdeció. El único, atención, el único que sacará a los musulmanes por un tiempo de la cúpula de Al-Qasaq, llamada de Omar, que está en Sura, el capítulo 17. Oigan qué dice aquí. Yo tengo aquí el Corán. Aquí tengo el Corán. Sura 17, el viaje nocturno, revelada en la Meca. Gloria a aquel que hizo viajar de noche a sus siervos desde el sagrado lugar de prosternación hasta el más lejano. Ahí está diciendo que Mohamed, que Mahoma, Alá lo llevó donde está el monte Moriah,
donde se construyó el templo de Jerusalén. Por eso ellos ahí, conforme a Sura 17:1, levantaron el Al-Qasaq, o la cúpula, o la roca, el domo de la roca allí. Entonces, el grupo Hamás tiene una misión, y es eliminar a Israel. Es un grupo terrorista, atención, como lo es Hezbollah, 1982, Partido de Dios, grupo proiraní chiita creado en el Líbano, como es Al-Qaeda, 1990, que significa la base para los rusos en Afganistán, como lo es también el grupo que mencioné, Fatah, que significa conquista. Entonces, cuando uno ve la historia del pueblo judío, se da cuenta que esto no es nuevo. Faraón quiso matar a los niños. Herodes quiso matar a los niños. Antíoco Epífanes quiso matar a los niños. El emperador Adriano mató miles de judíos. Tito, el hijo de Vespasiano, mató 600,000 judíos. Hitler mató aproximadamente 6 millones de judíos. Formulo la pregunta: ¿cuál es el país más odiado del mundo? ¿Cuál es el estado más odiado del mundo? Israel. Pero hay una razón. Cuando Dios quiso hacerse hombre, ¿dónde nació? Nació en Israel. ¿Dónde vivió? Vivió en Israel. Salió a Decápolis, dio una vueltecita, salió y entró. Su vida fue en el pueblo de Israel. ¿Dónde Cristo derrotó al diablo? Colosenses 2:18. Y desbocando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Y dónde fue crucificado? En Jerusalén. Cuando Cristo vuelva, ¿dónde va a pisar? Zacarías 14, en el Monte de los Olivos. Esto no puede ser una coincidencia. No, ¿dónde va a ser el milenio? La capital del mundo, ¿cuál será? Jerusalén. ¿Y dónde pasaremos la eternidad? En la nueva Jerusalén. Jovino, tú sabes que hay muchas personas que se nos acercan cuando en la prensa ven estos conflictos y ven los niños palestinos muertos y que bombardearon una escuela, bombardearon un hospital. La opinión pública se vuelca contra Israel. Y es lo que yo he tratado de explicar a alguna gente, que matemáticamente hablando, militarmente hablando, Hamás no tiene condiciones para tener una pelea, una batalla con el ejército, con las fuerzas de defensa de Israel. Y ellos lo saben, ellos no son brutos. No. Entonces, cuando ellos inician un ataque a Israel, ellos saben que van a recibir, en dominicano, piña. Ellos saben que van a recibir ataques, pero lo que ellos andan buscando no es ganarle militarmente al ejército. No. Es volcar la opinión pública, es que se vean esos niños, es que digan qué malos son los judíos, qué malos son esta gente, abusando de esos pobres infelices. Esa es la guerra que Hamás quiere ganar, la guerra de la opinión pública, de manera que las naciones se exacerben, se genere más odio, los pueblos generen presión a sus gobernantes de que es intolerable lo que está pasando y que todos se levanten contra Israel. Y un dato importante, en geopolítica actualmente, escuche esta palabra, este neologismo, se llama Eurabia. Quizás es la primera vez que usted escuche esta palabra, la escuchó. Eurabia. Actualmente los musulmanes, atención, tienen una misión. Hay de 300 a 500 millones de musulmanes en Europa. Y es invadir Europa, invadir todos los continentes. Y escucha lo que dice el Corán. Tengo aquí el Corán. Si voy, quiero leerles el Corán. Sura 2. Cuando dice sura, esa es la manera como los capítulos Sí, del Corán están establecidos. Sura para que 2, la gente sepa. Dice aquí, los versículos 2:17 en adelante dice: te preguntan si se puede combatir durante los meses sagrados. Di, hacerlo es grave,
Pero aún más grave para Dios que se aparte a la gente de su camino, que no se cree en Él, que se impide el acceso al sagrado lugar de prosternación y que se expulsa a los que están en Él. Los que creen emigran y luchan en la vía de Dios, esperan la misericordia de Dios. Entonces, hay más textos aquí en el Corán que nos hablan. La palabra Corán es recitar, donde se aplica lo que ellos llaman yihad, guerra santa. Hay 3 vocablos que quiero dejar claro. El muajadín es el guerrero santo. Ellos tienen mezquitas y tienen lo que se llama madraza. Aquí en la República Dominicana hay una madraza en Gascue. Madraza es un lugar donde está el eluma y el hafiz. El hafiz es para estudiar el Corán. El eluma es para estudiar conocimientos intelectuales. En un lugar te preparan en el área coránica, en otro lugar te preparan para un bachet. El bachet es la persona que acompaña, hace el chequeo cuando van a explotar en un acto terrorista. El muajadín va acompañado por un bachet y al final ese muajadín se convierte en un shahid, que significa mártir. Son las personas que van y se montan en un avión, un carro bomba, el llamado coche bomba, y no importa, porque ellos tienen, según el Corán, el que muere en la yihad tiene más de 100, 200, 300 mujeres en el paraíso. Sin duda alguna. Jovino, públicamente quiero hacerte la invitación para que en un programa subsiguiente podamos hablar con más detalles sobre el tema del islamismo. Ah, excelente. Pero no quiero dejar, yo sé que ya el tiempo me ha traicionado, pero quiero que me ayudes a responder una pregunta. Como cristianos que somos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, interesados en el bien, en el amor al prójimo, como cristianos que somos, ¿cómo el creyente debe ver este conflicto, el sufrimiento que sufren, que experimentan los palestinos? Y también quisiera preguntarte si tú crees que hay esperanza de salvación para los palestinos. Excelente. Y con esto terminamos por hoy. Primero, nuestro deber es orar. ¿Orar para qué? Para que Dios salve las almas. Porque tanto a los judíos y a los palestinos, Dios los ama a todos. Es lo primero. Orar a sabiendas y también identificando a cada quien en su lugar. A cada quien en su lugar. Pero orar. Sí hay esperanza para los palestinos. El pueblo cristiano debe ser enseñado de cómo evangelizar a aquel que está capacitado en la lectura coránica. ¿Cómo yo puedo llevarle el evangelio a un musulmán? La iglesia evangélica, usted le pregunta a cualquier hermano, ¿qué es la intifada? ¿Qué es Hezbollah? ¿Qué es Hamas? Y no sabemos. Mira, varón, cómprate el Corán. El Corán. Pero tú tienes que capacitarte para poder ministrarle una vida. Ellos necesitan, como todo el mundo, el amor de Dios. Pero una cosa claro, Dios pelea por Israel. Y nadie, absolutamente nadie que se haya levantado, sea nación o sea persona, contra Israel, nunca le ha ido bien y nunca le irá bien, porque Dios pelea por esa nación. Más que teológico, Jovino, esto la historia lo demuestra. Nuevamente, gracias don Jovino Guzmán Batista, por haber aceptado nuestra invitación de compartir con nosotros en el día de hoy. Dios te bendiga mucho, Jovino. Amén. Vamos a tratar de repetir algo como esto con el tema que te mencioné. Muchas gracias. El islamismo. Amén, si Dios quiere. Mis hermanos, gracias de todo corazón a aquellos hermanos que estuvieron con nosotros escuchándonos. Gracias, Dios me le bendiga mucho. Para tu hermano en Cristo, Josué Ceballos, ha sido un placer, un honor y privilegio. Jovino, ¿tenías algo que decir? Sí, te traje aquí este gift, este regalo, te traje lo que se llama la kipak. ¿Y cómo eso se pone? La gente que tiene poco pelo. Así, yo casi no tengo, yo también soy calvo y me pongo mi kipak. No se cae. Aquí te tengo una kipak. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, Jovino. Dios me le bendiga mucho. Manténgase con nosotros. Recuerde, esta es la Voz Evangélica Nacional.